Mire, ¿estás cansado de tener todas tus notas, documentos y proyectos en distintos cuadernos, por ahí, distintos lugares? ¿Quieres tener todo en un solo lugar y personalizado tus necesidades? Bueno, Notion es la solución. Más de 20 millones de personas y equipos usan Notion en todo el mundo. Notion es la herramienta de colaboración intuitiva que te permite soñar, planificar, trabajar y construir de la manera que tú desees. Puedes, por ejemplo, planificar un podcast usando Notion y es la manera más simple de dar forma a tus ideas, procesos y herramientas para avanzar. Con Notion tendrás todo lo que necesitas en un solo lugar. Escribir, planificar y mantener todo organizado nunca fue tan fácil. ¿Quieres empezar a usar Notion hoy mismo? Regístrate y comienza a usar Notion de forma gratuita en Notion.com. Descubre cómo Notion puede ayudarte a avanzar hoy mismo. Apóyanos usando el link en la descripción. Pero también recuerda que Notion es gratis para uso personal para siempre. No esperes más. Empieza a usar Notion hoy. Es tu oportunidad. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversionista Millennial. Mi nombre es César Núñez y me encuentro, como siempre, con el señor Héctor. Esta vez estamos en vivo, Happy Hour. Es día martes, casi miércoles, 12 de la noche. Y estamos acá con unos vinitos, su piscolita. ¿Cómo está, señor? Casi miércoles. Hola, ¿cómo están, auditores? Un gusto volver a encontrarnos. Ha sido súper bueno durante la última semana. Hemos estado bien. Y queremos hoy día entregarles las últimas noticias que han pasado en este... Sí, no, estamos medio al debe con ciertas noticias. Nos han juntado... Más que nada es por temas de agenda de nosotros también. Hemos estado con hartas cosas que estamos armando, pero no quiere decir que hemos dejado botado este proyecto, al contrario. Partamos con ciertas cosas que han pasado. Ya 2 semanas de noticias. Partimos con el tema de la reducción de la jornada laboral a las famosas 40 horas, que quedó listo para ser ley. Va a contemplar gradualidad y va a partir de 44 horas y va a ir bajando hasta que en el 2028 lleguemos a las 40 horas. La principal discusión que hay detrás es: productividad se va a mantener, qué es lo que va a pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Héctor, no sé qué es lo que estáis opinando, que me estáis... Sí, no, de todas maneras, César, aquí un ping pong como lo que está de moda. Bueno, vamos a pasar a 40 horas. Después esto tiene una gradualidad que se va a llevar hasta el 2028. Se ha reducido la jornada laboral. Hay que recordar que, bueno, lo que tratamos de hacer es llegar a 40 horas de trabajo semanal. Entonces, esto va a pasar en 5 años. Es bastante, bueno, es difícil para los empleadores, ya que se va a mantener el mismo sueldo por más trabajo, por el mismo trabajo, pero igual queda incompleto un poco lo que está pasando, dado que qué es lo que va a pasar si los empleadores se lo van a tomar bien, se lo van a tomar mal. Esto va a ser difícil. Sabemos que tenemos un artículo 22 que nos permite trabajar bastante horas fuera de estas 8 horas. Entonces, ¿qué será esto? ¿Será mayor productividad? ¿Será mayor consumo? La verdad que lo que aquí estamos opinando es que no tenemos tan claro cómo se va a desarrollar, pero sí sabemos que el beneficio de los chilenos y cómo nos vamos a comportar en los siguientes meses va a depender también de esta rebaja a las horas, porque al final estar más con la familia, poder producir más, ser más eficientes, ¿será algo para Chile, algo bueno, César? Oye, pero acá viene también la discusión de respecto como al tema de la productividad. Ponte tú, Alemania tiene 40 horas laborales, Estados Unidos también se trabaja, como dice la canción de Dolly Parton, de 9 a 5, y nosotros trabajamos de 9 a 6. ¿Habrá, crees tú, beneficio al salir una hora más temprano, o en realidad vamos a seguir con el 9 a 6 y vamos a salir más temprano los viernes? ¿Qué crees tú? A mí lo que me pasa es que igual uno tiene que tener esta jornada, o bueno, primero partiendo de esta ley de 40 horas, hay que empezar a pensar de qué es lo que viene después. Hay un 4x3, hay uno se puede flexibilizar también respecto a las horarias de trabajo, pero ¿será realmente esto conveniente para lo que nosotros buscamos? Nosotros podemos decir a nivel familiar, sí, pero ¿qué será de los nuevos trabajadores? ¿Qué será de ellos que van a recibir menos dinero por estas 40 horas? Realmente eso es lo que queríamos preocuparnos, si realmente esto va a generar algo. Bueno, esto se estipuló el 2019, partió de la diputada Karel Cariola y Camila Vallejo en ese tiempo, y hoy día se está promulgando en 2023 lleno de inseguridad. Entonces, por ejemplo, si tú trabajas en una empresa del Estado, como el Banco del Estado, y trabajáis tus 40 horas, hoy día va a seguir bien, pero para las siguientes personas que vienen, ¿nos bajarán el sueldo? ¿Qué opináis, César? Yo siento lo mismo que pasa. Hay tanto
tantas cosas que pueden pasar. Hay no me gusta caer como al lugar común de decir incertidumbre por todo, pero el hecho de que sea gradual yo creo que es una buena cosa porque te va a permitir irte ajustando para ir viendo cómo esto va avanzando en los siguientes años. Pero siento, al igual que tú, que como que es un momento incómodo para hacer esto, como que no están las condiciones correctas para poder hacerlo, y el mercado laboral tampoco como que está reaccionando bien. En las semanas anteriores como que había comentado en los capítulos que hago los domingos que ya habían bajado como la oferta online en un 45%, entonces como que siento como que hay demasiado fricción en el mercado laboral para decirle al empleador, ¿sabéis qué? Aparte de todos los problemas que tienes con ingresos, con etcétera, 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 tenéis que tomar en consideración que también esto va a pasar esto y la ley va a ir cambiando en los próximos años. Entonces es algo que también hay que tomarlo en consideración. Oye, con respecto a lo mismo, César, quiero recalcar que fueron 127 votos a favor y 14 en contra. Tenemos un Congreso que realmente quiere esta medida que reduce de 45 a 40 horas. Está bien, en mi opinión. Yo siento que si los chilenos tienen más horas para divertirse y pasarlo bien con su familia va a ser mejor, pero sí hay que tener en consideración todo lo que tiene que ver con venta, con los corporativos privados, quiénes son nuestros empleadores, si quieren que trabajemos menos, si eso se va a traducir en eficiencia. Esta es una medida que se votó, fue al Senado, volvió a la Cámara de Diputados, está bien establecida. Por lo que entiendo, se quiere promulgar este feriado en mayo que vamos a tener ahora, dado que tiene que ver con los trabajadores, y este va a ser el Día del Trabajador. Entonces, está bien, yo siento que nos va a ayudar, pero hay que tener constancia de que nosotros necesitamos eficiencia, el país no está creciendo, no tenemos nuevas perspectivas en el futuro. Entonces, hay que tratar de pensar de que si podemos ser más eficientes o no podemos serlo, porque realmente si no podemos lograr lo que requiere nuestro trabajo, eso significará menos productividad, y menos productividad significará menos ingreso, y tarde o temprano va a ser un desempleo o algo más. ¿César? Sí. A ver, y para ir como avanzando en la pauta y no darnos vuelta con tantas cosas, una de las cosas que también pasó esta semana es que el gobierno y la CUT se pusieron de acuerdo para adelantar el salario mínimo a 500,000 pesos, siguiendo todo lo que tiene que ver con esta lucha de, a ver, hay alta inflación, los más perjudicados son los más pobres, sigamos subiendo el salario mínimo, pero en el fondo existe como este círculo vicioso de si le subes el sueldo, en el fondo la inflación va a seguir subiendo porque la demanda se va a mantener constante. Al final lo que está pasando es que y lo que se necesita para controlar la inflación es prácticamente entrar en recesión, una contracción del consumo importante para poder que los precios se tiendan a regularizar. ¿Qué tanto se van a regularizar y qué tanto se va a demorar eso? Eso no está dicho por ningún lado, pero siguiendo lo anterior, todo será gradual. Habrá una primera alza en 1 de mayo de 2023 a 440,000 pesos y una segunda el 1 de septiembre a 460,000 y luego llegarían en julio del 2024 a 500,000. Entonces con eso ya queda de cierta forma fijo y no existe este problema de que le des el problema de que eventualmente esto puede afectar a la inflación. No sé, Héctor, ¿cómo ves tú el tema del salario mínimo? Que es una discusión que podríamos decir es eterna en las clases que nos tocó de economía, de que hoy si sube el sueldo mínimo hay temas inflacionarios, aumenta el desempleo. Entonces no sé cómo lo ves tú, tanto desde el punto teórico como desde el punto de vista un poquito más como de guata. Estamos con una tasa monetaria de mayor del 10%, es difícil de controlar, ya no queremos tomar préstamos, estamos basados en la política monetaria. Me cuesta entender qué es lo que queremos más después de eso. Es muy difícil también, lo dice Rosana Costa y después lo vamos a hablar, de que es difícil volver a la tasa política monetaria que teníamos antes. Pero ¿cómo vamos a seguir creciendo
dado que la economía chilena va decreciendo, es algo que nos debería preocupar bastante. Este mismo tema, que apoyamos la jornada laboral de 40 horas, va a disminuir el crecimiento siempre y cuando nosotros no seamos capaces de ser eficientes. Entonces, dentro de los próximos años que vengan especulando qué es lo que va a pasar y si seguimos portándonos bien, debería seguir yendo en la producción. Pero ¿qué es lo que va a pasar si es que las 40 horas nos reduce la producción? Es que probablemente el PIB sea menor. Y con eso nos encontremos en situaciones de contracción, en situaciones donde tengamos que empezar a crear nuevos negocios para poner a la gente. Me parece una política no populista, pero sí, en mi opinión, es una política que requiere un poco más de una mirada más objetiva, dado que las 40 horas, si es que nosotros somos un empleador externo, quizás vamos a requerir más de esas para contribuir, para poder ganar nuestro salario o lo que sea. Pero 40 horas socialmente significan que nosotros vamos a estar más con nuestra familia. Entonces, complica lo que nosotros vamos a hacer y cómo nos vamos a revelar. César. A esto le empezó a sonar el computador, creo que. Pero bien, o sea, lo que te decía yo, en el fondo es un momento, y pasa lo mismo que me pasa con el tema de las 40 horas. Yo creo que son buenas medidas, pero que quizá vienen en momentos que no necesariamente son donde existe como la mayor certidumbre para poder hacerlo. Son buenas medidas, claramente. O sea, acá que no se entiende que estoy jugando así como el papel del villano. Pero me da la impresión de que hay fricciones que están pasando y hay cosas que como que hay demasiados pelos en la sopa para poder meter estas cosas. Pero yo creo que dentro de todo darle una certidumbre a las familias de escasos recursos, de decir, ¿sabéis qué? Tu sueldo mínimo va a subir y se va a ir ajustando y esto está escrito en piedra de que el próximo año. Yo creo que por lo menos es una buena noticia. Oye, hablemos un poquito de lo que está pasando en términos de los hogares, donde los créditos impagos van al alza. Hemos comentado durante las últimas semanas que gran parte de los hogares chilenos, dado los precios altos que hay en la economía, y esto también pasa en Estados Unidos, donde la gente está tratando de mantener su nivel de consumo y lo está llevando con deuda, especialmente con tarjetas de crédito, préstamos, y el porcentaje de los préstamos de consumo que están con mora sobre 90 días, que es un indicador muy común para la industria bancaria, alcanzó niveles súper altos, incluso más altos que los prepandemia. O sea, junto con eso también el Banco Central está informando que gran parte de los ahorros de los chilenos están a la baja, que las deudas de los hogares siguen creciendo y que al mismo tiempo como que todo esto se está complicando y los hogares están quedando sin líneas de, entonces sin ingresos disponibles para poder comprar, sin ahorro, se están dando mucho. Entonces eventualmente como que en Estados Unidos siempre se habla que cuando hay como este tipo de ciclo económico siempre hay algo que se quiebra, y yo creo que estamos como en un punto de inflexión donde ya no pasamos a un nivel de gradualidad desde el punto de vista de ver como la deuda está subiendo, sino que ya está en niveles importantes y los bancos ya están muy preocupados de todo lo que tiene que ver con las cobranzas y poder cubrirse en caso de que venga una ola grande de morosidad. No sé cómo ves tú el tema de todo esto y los hogares y cómo se llama. Que la morosidad no haya subido en los 90 días significa que el chileno promedio le cuesta llegar a fin de mes, y eso hay que tener en consideración cuando nosotros nos ponemos a pensar en qué le influye a Chile. Entiendo y que el consumo ha ido bajando, es decir, dado la inflación y dado todo el contexto económico, pero hay que tener en consideración que si nosotros tenemos deudas altas, ¿cómo vamos a seguir creciendo? ¿En dónde vamos a gastar nuestro dinero? Chile ha sido resiliente, en definitiva, a todas estas presiones que han venido. Es difícil poder ahorrar en este 2022 donde los precios van a la alza y es complicado establecerse una meta o el 2023 de qué es lo que queremos. Pero
que se deteriore nuestras cuentas o que de alguna manera el ahorro, necesitemos mayor ahorro y una mayor necesidad de financiamiento, nos hace esto complicado porque, de verdad, al tener un mayor consumo significa que nosotros no podemos gastar en otras cosas, que nos va a costar. Chile está pasando por lo mismo y una necesidad de financiamiento se va a significar en que nosotros tenemos que comprometer con otros países y nuestra propio tipo de cambio se va a hacer parte de eso. Entonces, el ahorro que estamos teniendo hoy día es difícil, dado las condiciones, ha caído, pero también significa que hemos sido resilientes ante el consumo porque no ha caído en la suficiente medida de cuánto los chilenos han consumido. Entonces, si se ha deteriorado el consumo, pero al mismo tiempo hemos disminuido el ahorro, es un problema para Chile en el futuro, dado que nosotros no vamos a tener el capital para sobreponernos. Y esto puede significar que también al mismo tiempo desde el gobierno vengan diciendo o traten de inyectar más ingresos en el futuro, porque en definitiva que nuestro ahorro se deteriore también significa que entre el ingreso disponible que tenemos y lo que gastamos hay una gran brecha. César, ¿qué piensas? Mira, yo creo que ponte tú, hoy día salían cifras de las tarjetas de crédito en Estados Unidos y también están en niveles como de máximo histórico. Y yo insisto, yo creo que es uno de los síntomas de una recesión. Uno es la debilidad del mercado laboral, la otra es el tema de que la restricción de crédito. Y en esa restricción de crédito, el principal vehículo de crédito son, uno, las líneas de crédito, que es lo más fácil, y después, pero no todos tienen acceso a líneas de crédito porque no todos tienen cuenta corriente. Y los otros son las tarjetas de crédito. También vienen, ahora es un momento muy simple también para todo lo que tiene que ver con préstamos con altos créditos. El otro día, ponte tú, me pasó que mi abuela tuvo que ir a pedir un crédito. Y también, o sea, hay necesidades de liquidez. Los bancos están dispuestos a prestar, pero a tasa altísima. Entonces, al final igual te sale caro. Sale caro todo eso. Pero César, está bien que te salga caro y todo, y estamos hablando de un momento económico que nos está pasando, pero que los créditos sigan impagos significa que igual es que, ok, ya dejamos de atrás de la demanda, pasó el consumo, empezamos a gastar. Entonces, ¿cómo tú ves que después de que nos dieron el COVID, ok, nos dieron dinero, luego de eso recibimos también todo aparte de nuestras pensiones? Entonces, hoy día estamos en un momento que, aparte de que ya pasamos todo este flujo de gran dinero, nos encontramos en una sequía de lo que nos está pasando. Entonces, aparte de que ya proyectamos una recesión, ¿qué es lo que tú sigues esperando de estos créditos o de créditos que son impagos, que nos ven en adelante y que podemos exigir algo más? A ver, yo creo que es parte de lo que pasó con los retiros. O sea, en el fondo, tanto en las últimas dos noticias atrás hablamos de que todo iba a ser gradual, que iba a ser un ajuste paulatino, iba a ser un ajuste bien escalonado, pero lo que pasó con los retiros fue de un día para otro. O sea, de un día para otro le inyectaste una cantidad de dinero importante a la economía, se te disparó la inflación, te subieron los ahorros, donde me imagino que estos ahorros que están hablando acá incluyen también AFP, los ahorros que están en las cuentas corrientes. Mucha gente ha sido desvinculada de su trabajo durante los últimos, incluso durante la pandemia. Entonces es esperable que, y volviendo al tema de la gradualidad, gradualmente esto iba a pasar. Lo que sucedió fue que con los retiros esto se dilató un poco. Entonces esta gradualidad ahora la estamos viendo y estamos viendo la consecuencia, y se nos juntó claramente con un ciclo económico, con la salida de una pandemia y al mismo tiempo con una resaca de lo que pasó con los retiros. O sea, basta con ver, ponte tú, las últimas noticias que tenemos de Chile, que los despidos por necesidades de la empresa llegan a suman más de 71.000 en los primeros 2 meses del año, aumentando el desempleo. Y eso que es solamente febrero, siendo que enero y febrero son conocidos por ser meses donde el empleo tiende a aumentar,
principalmente por el tema de la estacionalidad de la fruta, todo lo que pasa con eso, los temporeros. Pero imagínate lo que va a pasar en el invierno. En el invierno claramente todo se pone un poquito más crudo, donde vamos a ver ya un mercado laboral un poco más debilitado. Vamos a ver también lo que está el Banco Central, que todavía sigue manteniendo la tasa alta. Todavía falta que se contraiga el consumo de forma más violenta. Entonces yo creo que de gradualidad estamos viendo poco, y estamos viendo cómo ya nos están pegando los coletazos de cosas que gradualmente vinieron pasando con el tiempo, y ahora estamos viendo la consecuencia de. Y por último, ponte tú, el otro día salía hablando del tema de los ahorros, lo que comentaba también el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que decía que recuperar los fondos de pensiones para las AFP se iba a demorar entre 5 a 7 años, recuperar los fondos que estaban antes. Y salió un estudio diciendo que las personas tendrían que cotizar 5,9 años más. O sea, le pegó justo al medio. Entonces son 5. Y ponte tú, igual es difícil. Ponte tú, a mí me pasa, mi mamá ya está pensando mi mamá tiene 56 más o menos. Ya está pensando ya decir, ¿sabéis qué? Me quedan 3, 4 años más y yo ya agarro mis cosas. Entonces es difícil decirle a la gente, hijo, hay que trabajar 5 o 6 años más. ¿Cachai? Entonces es complejo, más para las personas que llevan trabajando no sé cuánto, una cantidad. Y me imagino que para tu papá es lo mismo. Y me pasa, ponte tú, con lo que pasa en Francia, con lo de Macron, que Macron subió la edad de jubilación. Mi papá me dice, ¿pero por qué? Y yo le digo, porque estáis viviendo más, pues ya tenéis que cotizar más años para poder solventar los gastos que te quedan más adelante. El tema es que, bueno, Francia es un país aparte. Yo creo que si se hubiese hecho acá, hubiese pasado una reacción parecida, pero es difícil. Como que todas las medidas que van en función de las pensiones son bien impopulares. Son técnicamente correctas, altamente impopulares. No sé cómo ves tú lo que pasa con el tema de los despidos por la necesidad de la empresa, que para mí es preocupante, más pensando en lo que se viene en el invierno, y el tema de los retiros de los fondos de pensión. Y de ahí pasamos al litio, que el litio está pero... Gran tema el litio, pero sí, los despidos ya han venido también, y uno puede ver en el mercado estadounidense, las empresas como Google, Meta y todo han venido despidiéndose gente. Después vamos a hablar de todos los índices que nos indican que viene una recesión, pero en Chile yo creo que ya lo vamos a empezar a sentir. Las medidas económicas hay que entender que nos vienen con rezago, vienen en 3 meses antes o en un mes antes. Entonces hay que saber que también Chile se va a enfrentar a un panorama que es incierto, un panorama que no es fácil definir si es que va a ser positivo o negativo. Sabemos que tenemos una balanza comercial no tan buena para nosotros, pero hay que tratar de entender si es que lo que queremos o no tiene que ir con eso. Entonces, también al mismo tiempo con la inflación, si es que queremos saber si es que Chile va a crecer o si es que en verdad nos encontramos en un buen momento para hacer cosas, es muy difícil tratar de entender si es que Chile hoy día tiene el potencial para crecer. Vamos a hablar de las empresas del litio, pero no es clave saber si es que vamos a bajar la tasa de interés, si es que la vamos a subir, la tasa de empleo va creciendo y la inflación nos va pegando. Entonces es algo no menor. Oye, César, ¿y tú qué opinas también de que los ahorros, bueno, ya lo hablamos, han ido cayendo, incluso el tipo de cambio no nos nos viene favoreciendo, pero nosotros no sabemos lo que va a pasar en el futuro, sabemos que el desempleo iba cayendo? ¿Cuáles son tus miradas de Chile en el futuro? O sea, más de... Por ningún caso uno es adivino, acá uno trata de leer lo que está pasando, pero más de lo que hemos conversado, yo creo que mi discurso no cambia. Yo creo que el invierno va a ser muy duro, y de ahí para adelante yo creo que el panorama te cambia cuando el Banco Central te empieza a bajar la tasa. Y yo creo que el panorama te cambia porque probablemente los bancos van a empezar a soltar más crédito, van a bajar las restricciones tanto, los intereses van a ir bajando. Entonces yo creo que, como te digo, yo creo que el panorama te cambia apenas. Hoy día se hablaba que para julio, o sea, partimos que iba a ser abril o mayo.
Sí. La inflación no nos acompañó en enero, en febrero sí, pero febrero fue como un dato puntual, todos lo celebraron y no fue correcto según yo. En marzo salió ok, pero tenemos el tema con el IMASEC que salió más bajo de lo esperado. Y en diciembre se hablaba que la primera baja iba a ser por ahí por primer trimestre. Se la dijo en su momento marzo. Después se habló de abril-mayo. Y ahora llevamos julio. Entonces, eso quiere decir que la inflación en el fondo está más difícil de controlar de lo que se esperaba. A mí me pasó el otro día. Te voy a contar una historia. Me tocó ir a comprar un papel de regalo. ¿Ya? Algo tan simple como un papel de regalo. Un pliego papel de regalo. Y en mi cabeza el papel de regalo siempre ha costado 100 pesos. 100 pesos. Entonces lo fui a comprar, 300 pesos me dice. Está bien, 200% más de lo que yo estaba pagando. Entonces, y eso me dejó como la bala pasada, porque uno piensa, está bien, los precios de las frutas y las verduras son fáciles de regular porque es prácticamente oferta y demanda. Pero ¿cómo tú convences a la persona que vende ese pliego a 300 pesos que eventualmente en el futuro tiene que volver a venderlo a 100 pesos? Es difícil. Es difícil volver. Entonces, y de ahí y se me vino justo a la memoria cuando Alberto Fernández en su momento. Alberto Fernández es muy criticado por muchas cosas en Argentina. Muchos dicen que es de los peores presidentes que ha estado en Argentina. Pero uno de los puntos que en su momento ahora entendí es que gran parte de la inflación es como un constructo psicológico. O sea, es difícil para él decir, ¿sabes qué? Yo llevo medio año vendiendo los pliegos, antes los vendía a 100, ahora los vendo a 300. Independiente que la inflación baje, porque a mí me da lo mismo, al ciudadano común le da lo mismo el dato inflacionario. A nosotros nos importa porque lo explicamos, pero es difícil como constructo psicológico decir, ¿sabéis qué? La inflación sí es como algo que está como porque uno dice está todo caro. Eso es inflación. Así uno va al supermercado o veis los TikTok y la gente decía, bueno, con 10 lucas antes compraba un montón de cosas, ahora con 10 lucas compro 3, 4 cosas y no me alcanza para tanto, ¿cachai? Y es un constructo social el tema de que hoy los precios están muy caros. ¿Cachai? Anda a saber tú si la gente está cobrando más caro, que puede pasar con mi ejemplo burdo del pliego de papel de regalo, que ahí puede que le cueste lo mismo al gallo, pero como él siente que está todo más caro, puede cobrar más caro también. Pero me cuesta como el mecanismo al contrario, de que y lo que te decía, de que esta persona diga, ¿sabes qué? No lo voy a vender más a 300 porque ahora está todo más barato. Y lo voy a vender nuevamente a 100, incluso 150. Entonces me cuesta, no sé cómo lo ves tú. Es una historia súper puntual, pero que me dejó dando vuelta y la necesitaba comentar cuando hablásemos de Chile. Es súper difícil porque a medida que han crecido los precios en la apertura internacional, hoy día que tenemos toda la visión, es difícil pensar que los precios van a mantener. Yo creo que hemos tenido una inflación creciente. El IMASEC va cayendo, pero al mismo tiempo no habla de una recesión que es inminente, pero veo muy difícil y creo que algo que han hablado los economistas. Hoy día la recesión, como se es mirado en el mundo moderno, quizás no tiene que ver con una parálisis total o una caída del PIB o algo, pero es muy difícil prever qué es lo que va a pasar en el futuro. A mí me cuesta tratar de entender si es que van a ser 3, 4 puntos arriba de la tasa política monetaria, si es que vamos a bajar o si es que el PIB va a crecer, pero es tratar de entender qué es lo que va a pasar con la economía. Como tú lo pensabas, si es que vamos a caer o vamos a subir o si nos vamos a sentir mejor, me cuesta entender que esta recesión o la que viene ahora sea parte de no sentirme bien, sea parte de nosotros, y también siempre lo conversamos con César, no hemos vivido una recesión y es muy difícil tratar de entender qué eso se va a significar. Incluso ahora, y hablando algo externo, por ejemplo, Stephanie Griffin Jones, que nuestra banquera o la jefa de la política monetaria o consejera del Banco Central, ella siempre dice que bajemos la tasa y dejemos que las cosas pasen y que el crédito es barato, pero al mismo tiempo yo digo, ¿será realmente necesario mantener ese crédito barato dado que tenemos una inflación, dado algo que nos afecta?
César dice, ok, bueno, sigamos creciendo, pero ¿será realmente lo que nosotros necesitamos? ¿O será realmente algo que podemos lograr? Algo que yo se lo preguntaría a él. Hablando de cosas que necesitamos o cosas que podemos lograr, la semana pasada se anunció el plan de la nueva ley del litio. Ha causado harta polémica. Con esto lo estábamos conversando off. El tema de que el presidente anunció la Empresa Nacional del Litio, muy parecido a cómo funciona en API Codelco, y sería, entre comillas, socio mayoritario de la extracción del litio. Luego del anuncio, yo lo subí por ahí en mi Instagram. Elon Musk parece que no le gustó mucho la noticia, en realidad yo creo que le dio un poquito lo mismo. Yo creo que le dio un poco lo mismo, porque entiende que Chile como que no es el monoproductor, no es el monopolio de litio. Y eso da a entender también de que si Chile la caga y juega mal sus fichas o juega mal sus piezas de ajedrez, va a terminar sin pan ni pedazo. O sea, y ahí llama alto la y lo conversábamos. Yo le decía a Héctor, el año pasado SQM le entregó al Estado $5.000 millones, creo que son. Sí. $5 billones solo en impuestos. 5 billones de dólares solo en impuestos. Entonces, para mí es tan simple. Si no está roto, ¿para qué arreglarlo? If it ain't broke, don't fix it. Entonces yo le decía a Héctor, para mí la cuestión es tan fácil como darle más incentivos a SQM para que invierta más y haga más eficiente la refinería. Yo lo veo más como si yo fuese Estado subsidiario, más que como querer hacerme el lindo y llevarme y quedarme con pan y pedazo. Y es como, podríamos decir que es como una visión quizá un poquito más romántica por parte y política también de cierto sector político, pero yo soy como más, no quiero decir utilitarista, pragmático, me gusta esa palabra, pragmático, la he usado harto en el trabajo durante la última semana. Y para mí, si ese SQM está haciendo la pega, yo lo que tengo que hacer es incentivarlo para que la plata se quede acá, sin hacer yo el menor esfuerzo posible, porque crear una empresa nacional del litio implica ponerse de acuerdo con una serie de actores, crear una entidad completamente nueva, contratar gente, y al mismo tiempo eso no te va a asegurar el éxito. Entonces, para mí se está haciendo una pega de más, que ya hay empresas expertas que la están haciendo. Y aparte, una de las cosas que mi papá ya me comentaba y me decía algo muy cierto, me decía, viejo, según lo que yo he leído, mi papá me decía, según lo que yo he leído, como que el ciclo del litio como que eventualmente podría no durar tanto. Entonces, en el fondo lo que estáis haciendo es que le estáis poniendo problema a la gallina de huevos de oro, porque en el fondo le estáis dando menos comida. Y si le estáis dando menos comida, claramente debe ser menos oro, pues. Entonces como que, y tú ya estás, no, por hacer nada te está llegando plata. Entonces como que a mí me genera contradicción que nos estemos complicando la vida, siendo que insisto, es una idea romántica hasta de nacionalizar el litio y todo eso, pero yo soy más pragmático, y si me está llegando plata, yo lo que tengo que hacer es fomentar que me entre más plata y usarla bien. Yo creo que eso es el juego. No sé cómo lo ves tú. Es complicado pensar si es que esto depende del Estado o depende de los privados, pero hay que tratar de entender que el privado siempre va a querer generar más dinero, y el Estado también no se da cuenta de si es que realmente puede desarrollar este bien. Entonces, no es fácil definir si es que el privado o el Estado lo tiene que desarrollar. En mi opinión, siento que la empresa del litio como tal no es que sea mala, pero el nivel de concesiones y lo que necesita el Estado proyectar en el futuro no está entre los papeles. En definitiva, SQM, Albemarle, que hoy día están en el salar de Maricunga, hoy día están en el salar de los litios, ellos están poniendo toda la tecnología, ellos están poniendo todo su esfuerzo, pero ¿será realmente el Estado un ente que pueda apoyar eso a través de Codelco? Hay que recordar que esta empresa del litio, va a ser empleada por Codelco, van a tomar todas las concesiones que hay y repartirla en forma equitativa, o de alguna manera que sea eficiente para la empresa privada, pero ¿realmente será la empresa del litio una empresa que pueda realmente darnos todo el PIB que queremos? A mí me cuesta entender que los privados, o más que el privado, que el Estado pueda darte todo lo que tú necesitas.
me cuesta entender que el Estado va a poder hacerse cargo de un 50% de la empresa de SQM y darle financiamiento a nuevos proyectos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Sabemos, y lo que dicen los especialistas es que también ante este proyecto del litio, que es grande, nosotros tendremos una viabilidad de 4/7, que es lo que necesita el Congreso para seguir a cargo este proyecto. Yo lo veo difícil, la Cámara está separada, entonces, ¿cómo vamos a poder lograr como una política llegar a ese 4/7 y que realmente todos los chilenos nos sintamos que estamos haciendo algo bien? Hay que decir que, bueno, Boric puso de nuevo dentro de este gran panorama que el litio es de nosotros. Antes era de canadiense, antes era de chinos, pero ¿qué realmente se siente volver a tener todos estos millones y producir eso? Con César lo conversábamos. Elon Musk dijo, ok, ¿será realmente tener el litio lo que realmente genera valor o refinar el litio? Entonces, si no tenemos creado cuál es el pensamiento, ¿será realmente el Estado el que tiene que desarrollar este litio? ¿Qué piensas tú, César? Bueno, no, yo no tengo más comentarios. Yo creo que ya hice mi opinión y me faltaba la tuya. Creo que estamos bien alineados desde el punto de vista de que tenemos nuestras dudas. Para mí pero es la promulgación de la ley nomás. Pero el hecho de que ya esté generando ruido, el hecho de que ya SQM haya caído un 15%, 20% desde que se anunció, yo creo que ya es un mal augurio. Y hablemos y ya con eso en el fondo no nos queda mucho por hablar de lo que pasa en Chile. O sea, han pasado un montón de cosas, pero al mismo tiempo como que siento que está todo abierto y todo está en veremos. ¿Tú querías hablar? Chile igual está en un momento que es difícil, es decir, tenemos una producción que está bajando, el desempleo está aumentando. No hemos hablado de esto, sí está dentro de nuestros comentarios que tenemos que hablar de esto, pero el desempleo está aumentando, la productividad está bajando, la inflación está cayendo, pero se mantiene constante el consumo. Entonces, ¿qué hago? En definitiva, mantener constante el consumo en lo que está pasando, dado todo lo que está viviendo el mundo. ¿Será solo parte de la inflación? ¿Será solo parte de que nos sentimos bien? ¿O realmente es una tendencia? Más rato vamos a comentar que en Estados Unidos hace rato muchas medidas nos dicen que una recesión. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a eso? Es la nueva pregunta. Chile se encuentra bien, estamos endeudados un 30%, pero ¿será el litio el nuevo superávit? ¿O serán otras medidas? Hay que recordar que tenemos el hidrógeno verde, pero no estamos claros que sea el futuro de nuestras próximas pensiones, de lo que necesitamos, de lo que realmente es el oro de Chile. Ahora estamos diciendo, ok, tenemos una empresa de litio y nos va a generar dinero. ¿Qué pasa si Codelco realmente no es el sponsor que necesitamos? O si realmente no se puede hacer cargo de lo que nosotros decimos. César. Sí, pues, o sea, bueno, lo que te decía, aparte de... Yo creo que hay estas cosas que están abiertas todavía, hay estas cosas que no sabemos, hay estas cosas que se tienen que discutir, pero lo que sí sabemos es que hay estas cosas que están pasando en el gigante estadounidense. La Reserva Federal ya está diciendo que en el fondo, o sea, a ver, partamos cambiando de tema. Cambiando de tema, si ya nos vamos a Estados Unidos, hagamos un poquito una radiografía de lo que ha pasado en las últimas semanas. Salieron las minutas de la Reserva Federal, la Fed 16, que le mostraron una presentación a la gente de la Reserva Federal con las posibles causas de lo que pasó con la corrida bancaria en Estados Unidos, que iba a pasar, que si iba a haber una eventual recesión. Salieron los resultados de los bancos grandes y pasó que a todos los bancos grandes les fue bien, tuvieron buenos resultados. Sin embargo, tenemos que hay un indicador que se llama The Leading Economic Indicator, que es como el indicador como del futuro de la inflación, y este cayó 1,2% en marzo. Me imagino que tiene que ver como con actividad económica, debe ser un conjunto de cosas, no manejo muy bien qué es lo que es, pero está mostrando un comportamiento similar a las recesiones de los 70 y los 80, lo que ya es preocupante. Goldman Sachs y JP Morgan y todo esto en sus distintas
conferencias de resultados están diciendo que también podría existir esta eventual recesión. Y hay un tema también con el mercado inmobiliario que también está diciendo que hay eventuales recesiones. Pero eso se contrasta con lo que pasó hoy día, que lo estábamos conversando, de que los gigantes tecnológicos hoy día, ayer en realidad, hoy estamos a día miércoles, presentaron resultados, y tanto Microsoft como Google, que son dos empresas grandes, que su negocio es vender publicidad, vender licencia, mostraron resultados mejores de los esperados. Y eso quiere decir que eventualmente el consumo discrecional de, por ejemplo, usar YouTube o los avisos de YouTube, etcétera, 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 todavía existe. Entonces, como que también tenemos el mercado laboral en Estados Unidos que todavía se presenta como resiliente, que todavía no muestra gran cantidad de despidos. Entonces, como que hay señales mixtas, y a diferencia de Chile, que para mí la idea está bastante más clara, no veo algo tan claro en Estados Unidos como que me dice, viejo, va a haber recesión, va a pasar esto, va a pasar esto. Y yo creo que esa es la principal interrogante que los mercados tienen actualmente. No sé cómo lo ves tú. A mí me pasa, César, que lo que pasa en Estados Unidos es que mes a mes nos damos cuenta que la inflación, ok, ya puede seguir creciendo, ¿no? Pero que la producción sigue creciendo. Cuando nosotros vemos hablando a Janet Yellen, a Jerome Powell, ellos siempre dicen que el producto es la mayor parte. Luego vemos que los mercados incluso siguen más competentes. En definitiva, vamos a hablar después o en este minuto de que Apple Card está ofreciendo un 4,15%. En definitiva, no estamos... Sí, estamos hablando de que en este minuto, por ejemplo, Apple Card está ofreciendo un 4,15%. ¿Qué es la Apple Card? Apple Card es una tarjeta de Apple que lo que te permite es ahorrar lo que tú tienes de dinero hasta $250,000 y te está entregando un 4,15%. Entonces, lo que está haciendo esa tarjeta es entregarte mucho más de lo que te da la banca. Entonces, en definitiva, estamos abriendo, estamos dando más competitividad a los bancos, pero realmente, ¿qué es lo que está pasando? Aparece un nuevo interlocutor y todo, pero ¿la economía gringa realmente crecerá? Ok, estamos bajando la inflación, se sigue manteniendo la productividad, pero los indicadores dicen que los próximos 12 meses vamos a tener recesión. Entonces, las acciones que hoy día valen 100 van a valer 60. No nos vamos a poder seguir fiando de lo que dice la Fed. Realmente, las decisiones cuando hay menor producción y hay mayor desempleo, realmente es difícil creer lo que dice el gobierno central, porque realmente no sé cómo vamos a poder dar forecast o vamos a dar pronóstico lo que realmente pasa. Está bien que, ok, el mercado competitivo se está mejorando, el mercado de la perfección de crédito hoy día se está llegando al mejor, pero ¿qué es lo que está pasando con meter más gente al mercado laboral? ¿Qué es lo que está pasando con la aumentada de precios? Realmente nos estamos encontrando en un minuto o en un año que no vamos a ver qué variable tocar. ¿Qué opinas, César? Pero es lo mismo que conversamos, que en el fondo como que no es claro, y en el fondo es lo que decís tú, que al final no hay como que ningún factor te está dando como señales claras. Y yo creo que eso es lo que, o sea, siempre hablamos y está este cliché que los mercados financieros como que les cargan la incertidumbre. Yo creo que eso es cierto. Incluso a nosotros humanos también, o sea, si nosotros no tenemos la idea clara, se nos complica todo y uno se tiende como a estresar. Imagínate la gente que maneja millones y millones de dólares. Entonces yo creo que es parte de, y es parte del manejo que hay detrás de todo lo que está pasando. Supuestamente esta semana vamos a tener el dato de crecimiento, el dato del tercer trimestre, y del primer trimestre, el dato de crecimiento. Sí. Entonces, eventualmente se nos va a empezar vamos a tener una película un poquito más clara. Y con esa película un poquito más clara, ya se nos va dando y se nos abre el camino de qué es lo que viene más adelante. Yo creo que tanto el Banco Central de Chile como la Reserva Federal, y esto lo hemos comentado, son data dependientes. Ya hemos visto que ambos han cambiado el discurso conforme la data se va dando. Entonces es cosa de esperar, es cosa de que esto vaya pasando. Oye, dentro de las cosas, yo lo tengo acá como internacional, pero yo creo que lo deberíamos comentar.
hace un par de semanas atrás hubo un arresto importante por parte de una persona del FBI que entregó información clasificada dentro de un servidor de Minecraft, o sea, de un juego de video. Y llama bastante la atención como con cosas tan simples. Bueno, el tema de la ciberseguridad siempre ha sido un tema, y ha sido un tema desde hace, yo creo que desde la pandemia especialmente, donde la gente utilizaba todos los tipos de correo electrónicos para todo. Entonces ha sido un problema y yo creo que algo sin solución. No sé qué me dices tú de esta persona que como que filtró la información. Estamos hablando de un pendejo de 21 años que filtró toda la información de la seguridad nacional, de cómo se iba a mantener la guerra en Ucrania, de cómo se iba a mantener la relación con Rusia. Es súper difícil para un país que es primermundista, que es el líder del mundo, tratar de entender de que te liberaron toda la información. Voy a dar un poco más de datos, pero la verdad es que este era un compadre que venía del Air Force One, venía de la aviación, sabía lo que hacía y liberó toda esta información por Discord. Cuando intento y voy a mirar lo que piensa el presidente, lo que piensa Janet Yellen, es que hemos liberado parte de la seguridad nacional. Esto es súper complejo porque Estados Unidos hoy día mantiene guerras, no solo con Ucrania, sino con China, que es su mayor intercambiador de bienes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá hoy día nos hemos visto expuestos a que nuestros contrincantes o competidores vean realmente lo que les interesa. Entonces, dado que se liberó esto, ¿será esa persona parte de China? ¿Será esa persona parte de Rusia? Es lo que hoy día le importa a Estados Unidos. Pero hay que pensar, si es que hoy día ya saben todo lo que va a pasar, ¿qué será el siguiente golpe? ¿Qué será lo que nos vamos a pensar? Si ya saben nuestra siguiente estrategia en Ucrania, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, tomaron a este personaje, lo tienen encarcelado y no sabemos más noticias. Si tú me das a investigar, dado lo que todo ha pasado, nosotros podemos decir, ok, bueno, en Ucrania nosotros debemos seguir manteniendo la guerra, pero ¿qué lo va a seguir pasando con Rusia? Realmente la seguridad nacional está siendo un problema no solamente del ministro de Hacienda, no solamente de Janet Yellen, sino de Jerome Powell, porque eso debería indicar si vamos a tener una guerra o no, si iríamos a bajar la tasa de política monetaria y si realmente vamos a recibir los ingresos que necesitamos. Entonces, no es trivial que alguien haya filtrado lo que pasa en Estados Unidos. Me parece bastante grave porque le quita bastantes años a lo que lleva China sobre él. Luego vamos a comentar que no puede existir un mercado estadounidense sin China, pero que sepan lo que vamos a pensar le da toda una movida a la parte que no es occidental, sino todo lo que es Asia, China, Singapur. Entonces, que haya pasado esto nos deja una posición más débil o deja a Estados Unidos, pero lo que deberíamos esperar hoy en día es que, ok, primero nos mejoremos en esta parte de seguridad y que tratemos también de investigar un poco atrás. A mí cuando yo converso contigo, César, me da una impresión de que la guerra de Ucrania no se va a acabar, que tenemos a China por el otro lado, que los países de Asia se van a recuperar. Entonces no es trivial saber que eso no ha filtrado algo, porque eso podrían ser bueno, César, hay que volver a comentar, por ejemplo, lo que pasó con Huawei hace 6 meses atrás. Prácticamente dejó de existir. No, estoy de acuerdo, pero ¿será esta vez una nueva vez que nos digan, ok, vamos a tener otra guerra, esto nos infectará de manera diferente? Es lo mismo que va a pasar con TikTok, que en Estados Unidos, que ya lo tienen prácticamente baneado. No, estoy de acuerdo contigo, pero ok, tener una guerra, por ejemplo, ok, son 700 o 500 billion que tenemos con China, pero ellos sí saben lo que vamos a hacer. ¿Será realmente esos 500 billion? ¿Serán 250? ¿Serán 750? ¿Quién realmente van a ser nuestros oponentes?
Es lo mismo. Oye, hablando del tema de la filtración, yo le quiero hacer una pregunta a mi amigo Héctor, porque, a ver, en mi empresa son bien cuidadosos con el tema de la ciberseguridad, pues, debe ser porque el nivel de clientes que se manejan en mi... ¿A ti te hacen training de ciberseguridad, phishing y todas esas juegas? No, pues pero compliance es otra cosa, pues. Te hacen así como entrenamientos de que, oye, si te mando un correo... Phishing. Sí, phishing y todas esas... ¿Te hacen de esas cosas? Entonces, a mí me llama la atención que está bien, uno está en un servidor de Discord y todo lo que queráis. Pues yo no puedo instalar Discord en mi computador del trabajo. Yo tengo dos computadores. Estamos grabando ahora en el computador mío personal y tengo un computador de trabajo. Y yo no puedo abrir nada de mi empresa en mi computador personal. Entonces, está todo separado. Y lo entiendo que es por medidas de seguridad. O sea, hay información confidencial de muchas empresas. Si agarráis las 500 empresas más grandes del S&P 500, probablemente gran parte de ellas trabajan con mi firma. Entonces yo tengo acceso a toda esa información tangencialmente. Entonces me llama la atención que el FBI no esté preparado, no, que la gente de la Guardia Nacional no esté preparado como para eso, más pensando que es la Guardia Nacional. O sea, me llama mucho más la atención. Oye, ¿qué opináis del misil de Elon Musk que explotó? Oye, esa es una buena pregunta. Starship, ahora primero, Starship es una empresa que... SpaceX, sí, Starship es la nave que mandó. SpaceX es una empresa que está no concesionada, pero que recibe dinero de la NASA. Es bastante complicado pensar de qué puede haber significado eso para Estados Unidos, pero fue una falla. Son 32 motores que van más rápido que ninguno. En definitiva, Starship, que es la nave que viajó, es el doble de lo que ha mandado la NASA en sus Saturns, no sé cuánto, porque así se llaman. Entonces, yo no lo veo como malo. Elon Musk, incluso en sus tweets, igual que la NASA, dijeron que esto fue una buena prueba. ¿Por qué debería ser mala? Ahora, tenemos que pensar de que todo lo que está mandando Elon Musk es algo nuevo, es algo que no se ha visto. Entonces, esto es innovación, estamos pensando en qué es lo que va a pasar en el futuro, esto es lo que estamos conversando. Hay que recordar que el gobierno está estrictamente no regulado, pero está unido a Elon Musk por las concesiones que han tenido, entonces le llega dinero. Por eso estamos todos de acuerdo. Por eso no es que estemos de acuerdo, sino que estamos todos pendientes, porque esto es una vinculación público-privada que llega a otros niveles. En definitiva, estamos gastando billions en algo que nosotros pensamos que va a creer, que va a suceder, pero no lo tenemos claro. Para mí, Elon Musk está siendo el nuevo Midas o la nueva persona, porque hay que recordar que también Tesla se dedica a todo lo que es la generación de energía, guardar energía y todo lo que tiene con nuevas tecnologías. Pero ¿realmente será eso lo que nos va a cambiar? Yo siempre le pregunto a César y le digo como, ¿será Tesla? Por ejemplo, nosotros teníamos Tesla, no sé, en 20 pesos. Hoy día vale 300 pesos. ¿Será realmente esa compañía la que nos dé el valor? Hay que recordar que las compañías que nos den valor vienen desde ideas nuevas. Entonces, ¿será Tesla esa compañía? La unión pública-privada que hay ahí, ¿será realmente el valor que tiene esa compañía? Me cuesta pensarlo, porque hoy día, más en recesión, nosotros no estamos preocupados si es que un avión va a la luna, si es que un avión va a Marte. Entonces estamos preocupados en el consumo interno, lo que nos sucede. Entonces yo por eso también le pregunto a César si es que realmente será importante que, no sé, Apple te dé un 4,15 sabiendo que, ok, los bancos te dan 20, pero ¿será realmente importante que llegue una estructura como esta para cambiarte el mundo? Yo creo que confundiste todos los números, porque los bancos no te dan 20. No, pero te dan poco con respecto a lo que está dando Apple ahora, ¿no? ¿Pero y qué tiene que ver eso con SpaceX? A lo que voy yo con SpaceX, ok, y lo que te quiero decir es que SpaceX falló. ¿Y fue un fallo de quién? De Elon Musk en algún sentido, ¿no? ¿O de quién tú lo podrías decir? Pero ¿cuántas veces no han explotado los cohetes de Elon Musk? Cuando los trataba de hacer que se estacionaran solo. Hay que recordar. ¿Cuántas veces no estacionó? ¿Todo se estaciona solo? Sí, pues, pero ¿cuántas veces nos han... según él, y hasta donde yo sé, es como fue un experimento más. O sea, más que eso no... como y por eso le bajó el perfil.
Y yo creo que es parte de, o sea, el gallo como que ve la... Piensa que esto es como la pintura, como le dicen los gringos, la big picture. Como que el tipo, para él es un paso más. O sea, si funcionaba, bacán. Si no, había que corregirlo, ¿cachai? Como que no le doy tanta importancia, pero como que le dieron así como... Y hacían memes con Elon Musk. Viejo, el gallo está en otro mundo, ¿cachai? Está en otra velocidad. El gallo es CEO de Twitter, de Tesla, y al mismo tiempo te está tratando de mandarnos a Marte, ¿cachai? O sea, déjalo tranquilo. Si el gallo es bueno para los memes, ¿cachai? Como que mucha gente como que no se lo banca por eso. Yo creo que es envidia nomás. Pues, imagínate que el gallo tiene la misma cantidad de tiempo al día que tenemos nosotros. Y probablemente lo usa de forma más eficiente la que tenemos nosotros. ¿Cachai? Entonces la pregunta acá, y es una pregunta que yo lo leí en un video en YouTube. ¿Por qué Elon Musk es billonario y yo no soy billonario? Ah, buena pregunta. Muy buena pregunta, po. Siendo que tenemos la misma cantidad de horas al día. Está bien, uno podría decir ya, pero Elon Musk es millonario ahora, pero está bien, pero Elon Musk nació en Sudáfrica, ¿cachai? Tampoco es como que nació millonario. El tipo igual es inteligente. El tipo compró Tesla en su momento cuando Tesla no valía nada. Y Jim Cramer decía en CNBC que Tesla iba a quebrar, ¿cachai? Entonces el gallo le tapó la boca a todo. Y eso es su pega. Su pega es taparle la boca a la gente. Yo creo que eso es más que ser CEO de Twitter, bla, bla, bla. Porque Twitter ya no existe en teoría. Pero yo creo que su pega es callarle la boca a la gente. Y eso es... Yo me quedaría con eso. Oye, y última cosa internacional. ¿Qué opináis de la Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que dice que cualquier esfuerzo porque Estados Unidos deje de hacer comercio con China va a ser desastroso? Como que siento que como que lo dijo así pensando como que le iban a decir, viejo, inventaste el fuego. Pero es como tan obvio, como que no va al lugar. No sé qué pensáis tú. Yo estoy de acuerdo contigo, César. No hay que pensar en billones de lo que hay la transacción, que deben ser, y por lo que he visto, más de 500 billones lo que va entre China y Estados Unidos. Hay que tratar de pensar que las mayores dos economías del mundo son China y Estados Unidos, y desde ahí empezar a crear. Entonces, cualquier desacople, que lo hablan los expertos, o cualquier tax o cualquier impuesto sobre lo que está realmente regulado va a dañar el mundo global. Estamos de acuerdo de que cuando China sube, la mayor cantidad de países latinoamericanos suben, porque nosotros le ofrecemos los insumos que ellos necesitan. Entonces, ¿cómo podemos regular eso en función también de los gringos? Los gringos hoy día también dicen, ok, nos sentimos conformes con lo que tienen, pero al mismo tiempo tenemos que regularte en caso que te metas en otras cosas. Hay que recordar también que China hace 2-3 semanas, más 2 de 3 semanas, dijo que no se quería meter en la guerra nuclear. Pero ¿será realmente lo que ellos quieren? En mi caso, César, yo pienso que ellos quieren la paz mundial, pero de parte de ellos, ¿se entiende? En definitiva... Pero es que en el fondo, estamos hablando, los gringos son los que quieren la paz mundial, ¿no es cierto? No, los chinos. Los chinos. No sé, a mí me pasa que acá todos tratan de hacer como el papel de buen cristiano, como que quieren, como que todos quieren ser como el super campeón de todo. A mí me pasa y creo que lo hemos discutido, el tema de lo que pasa también con Corea del Norte, como que los gringos como que dicen como no, hay que liberar a Corea del Norte del subyugo, de la dictadura, pero hijos, son ser buen cristiano. Nosotros creemos que la gente en Norcorea quiere ser liberada. Yo creo que es un buen punto. O sea, en el fondo, y es lo mismo que pasó en Afganistán. O sea, en Afganistán Estados Unidos llegó, estuvo ¿cuánto? ¿30 años? ¿20 años? 20 años tratando de armar una democracia, puso un gobierno de lo que se le ocurrió. Apenas los gringos se fueron, los talibanes llegaron y volvieron a tomar el control del poder y volvió a ser todo exactamente igual. Entonces, es jugar el papel del buen cristiano, es decir, como, oh, pobrecito, los voy a salvar. Pero la gente quiere ser salvada. Yo creo que esa es una... Y yo creo que con China pasa lo mismo y con Estados Unidos pasa lo mismo. En el fondo son dos filosofías completamente distintas. Pero está bien, pues, pero en el fondo igual los chinos quieren en algún momento decirle a los gringos, ¿sabes que soy mejor que tú? Sí, no todo se puede valer por Estados Unidos. En definitiva, tenía una gran cantidad de países como China, Rusia, que también quieren dar su opinión. Ya, pero los rusos no cuentan, están en guerra y están hasta el cogote. Si no fuese por los chinos, los rusos, y por Europa, los chinos, los rusos no existirían. Si acá para ser bien honesto, la competencia entre los chinos y los gringos.
tema con los chinos es que los chinos son muy proteccionistas y tienen todo monopolizado. Entonces probablemente les va a costar más como ser la potencia mundial y aparte el yuan pesa nada. O sea, yo no he escuchado ningún país que diga, ¿sabes? Bueno, probablemente Argentina, pero ningún país que diga como, voy a cambiarme el dólar y me voy a endeudar en yuan. ¿Cachai? O sea, los países como con los países del BRICS, que son India, Brasil, China, Sudáfrica, van a crear una moneda nueva para competir el dólar. O sea, no van a usar ni siquiera su propia moneda. El dólar no tiene que hacer eso. Entonces, está bien, tú puedes venir con el discurso de Rey Dalio y decir como, ay, se viene un nuevo orden mundial, el dólar ya no va a ser importante. Viejo, el dólar sigue siendo importante ahora y va a ser siendo importante hasta que mientras Estados Unidos siga emitiendo deuda. Así de simple. Si Estados Unidos sigue emitiendo deuda, toda la gente va a decir, viejo, Estados Unidos es muy grande para que caiga, lo van a salvar de alguna forma. Es lo mismo que pasó con Credit Suisse. A Credit Suisse no lo dejaron caer, lo compraron al final. Entonces, me pregunta César, ¿quién compra Estados Unidos? Pero es que Estados Unidos necesita ser comprado. ¿Cachai? Lo mismo, es lo que pasa todos los años con el tema del piso de la deuda. Para el auditor que no sepa, Estados Unidos tiene un cierto presupuesto y ese presupuesto se financia con deuda. Y todos los años hay una discusión respecto a si hay que aumentar la cantidad de deuda que Estados Unidos va a tener. Mientras la gente siga comprando deuda de Estados Unidos va a seguir creciendo y la deuda va a seguir creciendo. ¿Cachai? ¿Quiénes son los que compran deuda de Estados Unidos? Chile compra deuda de Estados Unidos. Fintel compra deuda de Estados Unidos, las AFPs compran deuda de Estados Unidos. Entonces, todos compramos deuda de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el único que tiene la moneda más confiable del mundo y la que en el fondo la lleva. O sea, si tú vas a Ecuador está dolarizado. La discusión que hay ahora, también hablando, si hablamos un poquito de lo que pasa en Argentina el dólar, el informar el blue se disparó hoy día, ¿cachai? Llegó cerca, ya está 100% más alto del dólar oficial. ¿Cuál es la discusión que hay en Argentina? Matemos el peso. Entonces yo te decía que Estados Unidos va a seguir vendiendo su deuda y la vamos a comprar la AFP, la va a comprar Chile, y los países que se dolarizan en el fondo van a seguir dependiendo del dólar, pero eso no pasa con China, no pasa con el yuan. Entonces parte de... Oye, hablemos finalmente de lo que estamos haciendo con las criptomonedas, donde tuvimos Bitcoin la semana pasada en 30.000 y Ethereum sobre los $2.000. Interesante desde todo punto de vista. Y ya esta semana ya estamos un poquito más calmados. Por ahí le comentaba a Héctor que yo tuve ahí como unas pequeñas entradas, aproveché de comprar un poquito. Y seguimos 100% en el cripto invierno. La gente siempre me pregunta, oye, ¿qué significa que estemos en el cripto invierno? Yo creo, hay mucha gente que cree que en el cripto invierno se hacen los millonarios, que es como un periodo de acumulación, y yo estoy de acuerdo con eso. Y creo que quedan, el otro día lo comentaba contigo, y quedan pocas oportunidades para aprovechar los cripto inviernos. Creo que queda como esta, otra más y ya fuiste. Entonces es como una oportunidad generacional. No sé qué opináis de eso. Yo creo que yo, César, estoy contigo y yo veo que esta es una oportunidad generacional. Cuando uno va también a los expertos se da cuenta de que esta es una oportunidad one in a million, porque en el próximo año nosotros vamos a tener el nuevo halving de Bitcoin, y eso significa que en general, como ha dado la historia, es que nosotros digamos seguir creciendo nuestros criptoactivos. Entonces, dado lo que va a pasar el próximo año, hemos tenido subida, hemos tenido ¿cuánto? ¿80% de lo que venía desde enero hasta ahora? ¿Ah? En subida. No, pero en subida de ser un 60% como estamos ahora, más o menos. Entonces, es difícil cuantificar qué es lo que va a hacer esto. Tenemos un nuevo halving que después el otro se acerca, no sé, en 2-3 años más. El halving de Bitcoin significa que los mineros hoy día van a recibir menos premio de lo que recibían antes, y eso significa que nos vamos a acercar más a el nivel final del número de Bitcoin que establecía Satoshi Nakamoto. Entonces se va a hacer más escaso y con eso aumentaría el precio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver dentro de estos ciclos de Bitcoin? Siempre y cuando se sigan manteniendo los estados, es que siga subiendo. Para mí, dado como se está dando el S&P y todo, debería seguir cayendo. Y yo he visto, opino, que varios inversionistas gringos ven incluso el Bitcoin hoy día en 20.000.
No hay que recordar que desde el principio de año tuvimos una subida de 80.000. Pero ¿qué esto significará para el próximo año? Disculpa, desde un 80%. Entonces, ¿qué significará esto para el próximo año? O para los siguientes venideros o los años que vienen. Para mí, en mi visión y en mi opinión, independiente de lo que pase con el ciclo económico, debería venir un crecimiento del Bitcoin solo porque se vuelve más escaso. Luego vamos a hablar de también lo que pasó de Merge en Ethereum, que lo que hizo fue reducir todo o reducir las monedas dentro de la gente que está mining o está minando esta criptomoneda. Entonces, ¿qué realmente esto significará dentro de los próximos años? En definitiva, está cayendo, el precio está aumentando una demanda, pero ¿será realmente el halving algo que nos haga pensar que debemos comprar? Eso lo vamos a ver en 2024. Sabemos que la gran mayoría de los países está en recesión. Hoy día no tenemos una demanda como el 2008 o luego de ese periodo que fue una crisis. Entonces, ¿será realmente el Bitcoin algo que tenemos que creer? ¿Será realmente Ethereum algo que se vuelve en el futuro? Yo vuelvo al inicio de Ready Player One, la película. Realmente cuando todo era cibernético, todos estábamos pensando en lo que va a pasar. En esa película todo pasa y todo Ethereum y Bitcoin funciona. Pero si nosotros seguimos pensando en recesión y seguimos pensando en lo que va a pasar, ¿realmente el Bitcoin será para acumular valor? Y eso es lo que yo hablo con César. Para mí me cuesta pensar que Bitcoin va a ser una recaudación de valor. Cardano va a ser una recaudación de valor. Pero yo creo en eso. Realmente creo que los siguientes 3-4 años va a crecer, pero ¿eso realmente crecerá sin apoyo económico o sin el crecimiento económico? ¿Qué piensas, César? O sea, en el fondo es lo que te decía yo, pues, es lo que comentamos antes, es la oportunidad generacional. Yo creo que las criptomonedas están para quedarse. Estamos... Los que confían en esto y no son escépticos. A mí me pasa que mucha gente cree que esto es como para hacerse millonario y todo. Yo creo que hay dos factores detrás. Uno es ese, o sea, el decir, viejo, es plata fácil, mucha gente se está metiendo solo por eso. Yo creo que tú puedes decir, ya, está bien la tecnología, todo lo que está detrás. Y yo sí, siempre he pensado que es difícil creer que en el futuro como que la plata no va a ser 100% digital. Para mí no me hace ningún sentido. Y es parte de, pues, o sea, es parte de todo esto. Oye, cerremos el capítulo con dos noticias de las criptomonedas. Uno, la stablecoin más grande del mundo, Tether, USDT, aumentó en $1 billón los tokens que tiene, que es brutal. Pensar que esto está 1 a 1 es como el patrón oro, o sea, esto está backupeado por algo en algún lado, nadie sabe qué es lo que es, y eso es una de las cosas que como que es bien cuestionada de Tether. Y la otra que quiero comentar es el tema de la demanda que Coinbase, que es el exchange más grande de Estados Unidos, yo creo que es Estados Unidos, a la Comisión para el Mercado Financiero de Estados Unidos, dado que llevan hace un par de semanas un ida y vuelta. La Comisión para el Mercado Financiero dice que Coinbase entregó productos que no están regulados, pero la Comisión para el Mercado Financiero, según Coinbase, la regulación no es clara. Entonces Coinbase dijo, ¿sabes qué? Te voy a demandar para que hagáis por lo menos la regulación clara. Es un movimiento abrupto de mandar a la Comisión para el Mercado Financiero para que corrija eso, pero yo creo que va en favor de todo lo que tiene que ver con una regulación clara, y eso es algo que no se ha hecho. Bueno, y con respecto a eso, es súper difícil definir también si Coinbase define si es que estas monedas son acciones o no acciones, o security o no security. Realmente esa es la conversación que se está llevando. No es fácil definir si es que XRP o XRP o Cardano realmente sean las acciones del futuro. Entonces, bueno, nosotros siempre hemos hablado de Gary Gensler, que es el que te enseña el MIT y el que es el regulador del CMF. Si realmente sean estas acciones lo que va a pasar, y también quiero comentar esto en el futuro, cuesta entender que estas como partes de empresas sean potenciales acciones,
Pero también tenemos que entender que esto es parte de la nueva industria, de lo que nos está pasando. Y si realmente nosotros como sociedad queremos estas nuevas acciones o queremos estas nuevas securitizaciones. Yo no estoy claro, César, también de lo que va a pasar con las criptomonedas, y cambiando el tema. Si es que realmente este nuevo ciclo de Bitcoin nos va a influir a nosotros, si es que realmente las criptomonedas van a estar con nosotros. Yo entiendo realmente de que podemos no, ¿cómo decirlo así? No entender que Ethereum suba, no entender de que Cardano suba, pero ¿realmente serán las criptomonedas parte del desarrollo? ¿Qué opinas tú, César? ¿Un desarrollo de la economía mundial? Sí, pues, ¿por qué no? Yo siempre he pensado que es como un complemento a la economía normal. En el fondo hay mucha gente que lo ve como algo mutuamente excluyente, es decir, como que las criptomonedas que van a sobrevivir. Para mí no, porque en el fondo, a ver, ¿qué es lo que pasa? Al día de hoy tú tienes criptomonedas, tú las quieres usar, tienes que pasarla a dólar o a tu moneda local sí o sí, ¿cachai? Entonces eventualmente tiene que ser un complemento. Está bien, si tú pensáis que cripto es como el oro, te puedes subir con criptomoneda a un avión y no te pasa nada. No te puedes subir con un oro a un avión. Entonces existe como esa flexibilidad. Pero bueno, son cosas que pasan y yo creo que mi postura acá, ante todos los escépticos, en mi familia hay hartos escépticos de estas cosas. O sea, yo los respeto, ¿cachai? En el fondo uno tiene que ser respetuoso. Yo tengo mi opinión, a mí los números no me fallan y en mi cabeza a mí nadie me vendió cuentos, yo no soy un evangelizado, yo me metí en esto porque yo creo que hay valor detrás, pero respeto también a la gente que no ve valor en nada detrás de las criptomonedas y está bien. Después, lo bonito que tienen las finanzas es que después el que gana el que hizo plata o perdió plata. ¿Cachai? Entonces, yo creo que es parte de eso. Buen capítulo para ponernos de acuerdo. ¿Algún mensaje que le quieras dejar al auditor? Auditores, hoy día en el mundo estamos en un complejo escenario. La recesión está por venir. Hay varios indicadores que nos indican eso. El desempleo está aumentando. Incluso cuando yo pienso en Chile, que es mi país más cercano, veo diferencias con lo que yo podría pensar en Europa, Estados Unidos. Entonces, mantenernos claros, mantenernos que tenemos que seguir invirtiendo en los mismos activos que invertíamos antes. A mí personalmente siento que la energía o el petróleo va a seguir aumentando. Veo que también las tecnologías podrían, pero como lo hemos conversado con César, en la medida que aumentemos la tasa política monetaria en Estados Unidos, eso no nos da nada en perspectiva de lo que podríamos presentar de las compañías. Hay que recordar que cada vez que se aumentan las tasas, eso hace que el precio baje. Entonces, no es claro, incluso cuando nosotros hablamos de Rosana Costa, hablamos de Marcel, si es que las tasas van a seguir subiendo o no. Entonces, yo me mantendría cauto, si soy chileno en UF, me mantendría pensando en que la tasa podría ser un 4%. Por ejemplo, nosotros hablamos de Tesla, te da un 4,15, que es menor que los bancos, es decir, es menor que la tasa de tesorería de Estados Unidos, o la tasa de cuánto dan por dólar por tasa. Entonces, yo me mantendría cauto. Si tú eres un accionista que se mantiene fijo, mira el mercado, y ya me mantendría cauto. Si soy alguien nuevo, trataría de encontrar nuevos papeles, de qué es lo que está pasando, pero siempre con el cuidado de que los próximos años van a venir en recesión. Eso es algo que desde Inversionista Millennial lo tenemos claro, no está fácil. Sabemos que el nivel de inflación va creciendo, sabemos que el nivel de producción va cayendo y que eso se acompaña al desempleo. Entonces a usted le pedimos invertir con criterio, al mismo tiempo con ganas, con entusiasmo, pero siempre saber las opciones que a ustedes les convienen. César. Eso. Yo igual, o sea, siento que el panorama no está fácil. La gente que lo estaba haciendo mal en su trabajo, yo les recomendaría que se mantuviesen en ese trabajo. Si tienen la posibilidad de pagar sus deudas, páguenlas. Si tienen las posibilidades de invertir, háganlo.
Y más que eso yo creo que no se puede decir. Eso, los dejamos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como @inversionista_millennial, y suscríbanse para poder invertir en su futuro. Chao, chao. Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionista_millennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.